Dos. Hola, muy buenas noches, días, tardes, lo que sea en las latitudes donde nos escuchan y ven, posiblemente. Estamos de nuevo con mucho gusto de saludarles y yo gustoso de platicar con mis amigos, ¿no? Y amiga. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, aquí de noche, en el horario, este, ahora sí que nocturno, pero bueno, Ya aquí, sé, aquí caray. andamos. Hoy nos tocó horario nocturno, no pudimos coincidir del Sí. todo el sábado, pero bueno, acá estamos con toda la disposición. Un gusto de saludar a Gustavo, que anda por ahí. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, Omar, muchas gracias. Igual disfrutando de esta bonita noche y esperando que el debate sea acalorado, como dicen los. Bueno, ¿Quién dice eso? pues ya sabes, los cronistas medio de la vieja escuela, ¿no? Acalorado. Acalora de. Es como en caliente cuando había ¿Vieron Deporte TV, ¿no? el tweet que publicó el perro Bermúdez que decía, tú qué sabes de lenguaje incluyente, chamaque pendeje? ¿No? Y estaba Chama que. o sea, la foto del perro Bermúdez, o sea, pero lo chistoso es que él mismo lo tuiteó. Y No, está sí, la foto no. No, no te del había perro visto. Bermúdez con brazos cruzados y la cita, así de, ya ahora que ¿De lo verdad dijiste pasó me dio eso? mucha risa. Sí, 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 creo que ahorita les mando la captura. Pero bueno, ¿cómo estás, David? Nos falta saludarte a ti. Bien, acalorado, sin discusión todavía, pero acalorado, de este lado del mundo donde no es de noche. Pero bien, contento de estar aquí, muchas gracias. ¿Qué lado No es estás? cierto, ¿Está amaneciendo? ¿Ya es como tardecita? ¿O aquí está estás en amaneciendo. Vietnam o dónde esté? No puedo dar mi ubicación, perdóname. ¿Qué? ¿Te Mis puede posturas buscar políticas, mis posturas la políticas CIA? impiden que dé ¿El LAFI? información. ¿Perdón? Güey, eres obradorista, güey. Ahorita tú puedes decir lo que sea, güey. sí, güey. O sea, tú estás en el poder, güey. La oposición No pasa tiene un nada. brazo muy largo y poderoso. Salvo que los de frena te vayan a ir a sacar de tu casa, güey. Sí, La no casa mames. en la que estoy en medio de una Tranquilo, güey. selva que no puedo decir dónde. No puedo decir cuál. No puedes ser Ok. cuál. No, man. Ahora aquí estamos, Bueno, pues pues, con esta bonita acotación empezamos la velada de manera más ligera. Me da gusto que estemos hoy más relajaditos, ¿no? Más tranquilos. David nos quería comentar, ¿no? Que traemos temas interesantes el día de hoy. ¿Por qué no introduces el tema, David? Con la pericia, ¿no? Y finura que te caracteriza en tus presentaciones. Eso. creo que no hacía una presentación de este tipo desde el tercer semestre de la carrera, donde quizá expuse mal, pero bueno, te agradezco que cedas la palabra, que me cedas la palabra. Y sí, efectivamente, creo que ahora que tengo la oportunidad de hablar de este tema, introducirlo yo, también quiero exponer mi postura al El respecto. tema nada más, el tema. Bueno, perdóname, ahí te va el tema. No Ya. digo que introducirlo, es que estabas hablando de... Perdón, me salió lo chilango. Sí, sí nos dimos Dale, cuenta. dale. Cabrón. De unos meses para atrás, digamos desde el 1 de diciembre a los primeros días, quizá de junio, tal vez como por la mitad, o incluso después, a principios de julio, estuvimos acostumbrados a ver un andamiaje mediático estructurado en contra de cualquier postura, de cualquier decisión política, de cualquier eh, discurso bien dado o mal dado, donde los medios y algunos periodistas con nombre y apellido se dedicaban a atacar directamente al gobierno obradorista y particularmente a Obrador. Ya no se diga a sus condiscípulos, ¿no? Pero de unos días para Condiscípulos. acá, a mí me llama mucho la atención este giro. eh, vamos a discutir a qué se debe, ¿no? Creo que cada quien tendrá su opinión y creo que es evidente. Pero bueno, Obrador visita la Casa Blanca, que me parece que le fue muy bien. Es verdad que fue con sus amigos empresarios. Evidentemente no podían ir todos los empresarios mexicanos. Sin embargo, creo que sí faltó representación tanto del sector agrícola, del sector de los terciarios. Pero bueno, más allá de eso, creo que sí hubo un cierto éxito en lo político y en lo económico, donde hubo partes muy satisfechas de este encuentro que hubo en la Casa Blanca con Trump. Y para mi sorpresa, y creo que para sorpresa de muchos, al regreso de este viaje, Ciro Gómez Leiva habla del rotundo éxito de este viaje
de Obrador en los Estados Unidos, cuando lo que estamos acostumbrados a ver es el golpeteo por el golpeteo y la descalificación barata y absurda a veces, que cuesta, porque en su caso le cuesta a él, pues, el señalamiento del colectivo, ¿no? En las redes sociales. Después de esto, me he perdido un poco, digo, no leo todos los diarios, no tengo tiempo de verlos todos, pero me sorprende que el día de hoy Televisa y Diario Reforma exhiben un video donde Tomás Herón, funcionario, jefe policíaco del peñanetismo encargado de la investigación, cabeza de la investigación de la desaparición de estos 43 muchachos de Ayotzinapa, está torturando, me parece que a un integrante de Guerreros Unidos. Parece ser que él sabe un poco el paradero del destino de estos compañeros. Y, y bueno, él está en persona amenazándolo, amedrentándolo, hostigándolo, y la persona pues físicamente ya se ve muy, no se ve que lo golpean ahí, pero evidentemente ya está muy madreado. Y la denuncia viene de Reforma y viene de Televisa. Ahora, a esto hay que sumarle esta especie de complicidad que evidentemente hubo en el pasado, porque de esto no se habló. Hoy ya se les da el crédito tanto a la Cancillería como a Obrador, porque entrecomillando esto que voy a decir, están haciendo su chamba en materia de justicia, ¿no? La verdad histórica se derrumba, Murillo Karam queda en entredicho, pero estas cosas que nosotros sabíamos en su momento, de las que sospechábamos, no se abordaron con la seriedad que estos mismos personajes mediáticos dan el día de hoy. Y creo que es de resaltar porque evidentemente aquí hay algo quieren estos cabrones, ¿no? Algo hay por ahí, quizá salen beneficiados por el TME, quizá hay un cambio de postura, evidentemente, pero creo que tenemos que estar muy atentos al trasfondo de este cambio de discurso, ¿sí? O sea, lo que falta es que Ciro elogie a Lord Molecula, ¿no? Porque era muy difícil ver, entender o comprender que palomearan alguna decisión política de Obrador. Y ya que sucede, creo que no es gratis, ¿no? Salvo, por ejemplo, vi una discusión que hubo por ahí entre esta chica de apellido Armendáriz, que es empresaria mexicana, y Lozano Alarcón, donde, bueno, ahora ya están confrontados porque una apoya al presidente y el otro no, cuando en el pasado ella tampoco lo apoyó. Bueno, evidentemente se debe a que hay un beneficio político y económico por este nuevo tratado que entra en vigor el 1 de julio, pero no es gratis, repito, creo que habrá costos políticos, creo que habrá costos mediáticos también. No quisiera que esto se considere un entreguismo y que eventualmente surja algo que no sepamos, pero creo que va a ser así. Vamos a ver de qué tamaño, de qué calibre es este acuerdo, de qué tamaño es este cambio discursivo en el que pues ya todos somos felices, pero sí me llama la atención y creo que es de resaltar que esto va a trascender en el sexenio porque no se había visto. En el peñanetismo, pues todos eran pro Peña, en el calderonato, pues son cosas que no se denunciaban. Todavía hay muchas voces apagadas, ¿sí? Yo no he visto a grandes figuras del, entre comillas, periodismo mexicano subirse al tren del obradorismo como ha venido sucediendo, pero creo que en lo particular ya hay un cambio de posturas que merecen toda nuestra atención, básicamente. Yo no sé, o sea, sí llama la atención, pero digo, en lo particular difiero de que esto sea necesariamente un cambio de rumbo para la oposición o para estos comunicadores como tal. O sea, más bien un evento, y es lo que me gustaría destacar, no necesariamente hace una tendencia, ¿no? Incluso un puñado de eventos no necesariamente hacen tendencia. Esto evidentemente llama la atención porque, o sea, como dices, siempre han sido golpistas, contestatarios, ¿no? Todo lo que hace está mal. ¿Y por qué el cubrebocas, no? Y cubrebocas, y pruebas, y pruebas, y pruebas. Y cuando usa cubrebocas, usó cubrebocas, ¿no? Y todo este revuelo insulso, ¿no? Sobre temas que no necesariamente atienden a las necesidades de la gente o a las preocupaciones siquiera de las personas. Y ahora pues sí extraña que hayan sido, ¿no? En cierta forma o sumisos o sometidos o agachones, no sé, aplaudidores, o sea, llámalo como lo quieras llamar,
A mí me parece que estas personas y estos grupos responden a intereses como tal, ¿no? Intereses muy claros, intereses económicos e intereses de poder. Y, o sea, no es raro que los medios de comunicación se doblen al poder. O sea, tradicionalmente y estructuralmente se supone que deberían ser contestatarios, ¿no? Y se supone que deberían cuestionar al poder y hacerles contrapeso. Como dices, con Peña Nieto y con Calderón y con Fox y con Cedillo y con Salinas, o sea, ellos tienen una larga historia de ser aplaudidores y ser, o sea, nada más repetir la comunicación oficial. Y ahora, digo, López Obrador sí les pegó en sus intereses al reducir sustantivamente las participaciones de comunicación social, pero no necesariamente estoy seguro de que sea una tendencia. No sé tú qué opinas al respecto, Gustavo. ¿Andas por ahí? Sí, sí, sí. Bueno, en primera, creo que David soltó varios temas sobre la mesa, ¿no? Los Sí, cuales sí. Yo pensé que requieren, ibas a estar uno también, pero exacto, cierto como nivel de análisis. Para no repetir tanto lo que han ya venido diciendo sobre los medios de comunicación y cómo están generando una tendencia, no sé si decirle positiva o no, o más bien generando otro tipo de comentarios hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mí me gustaría irme más, ¿no? Por el rumbo de la visita del señor y del impacto que puede tener a partir de... Y es que recordemos que el señor, en lo personal, a mí me hubiera gustado que hubiese tenido, aparte de lo que comentó David de representación en materia de agricultura y demás, creo que también le faltó representación femenina en la cena que tuvo con empresarios. Me parece que sí fue un poquito pobre y en estos momentos en coyuntura me parece que hubiera sido un buen mensaje, un buen Claro, statement, claro. tener, ¿no? Presencia femenina en la mesa, eso hablaría bastante bien y creo que, digamos, ganaría votos, ¿no? En ese sentido. Ahora, por otro lado, recordemos también que Trump está utilizando esta visita como una manera de ganar el famoso voto latino, como diría Molotov. Eh, no hay que olvidar el trasfondo de ello, ¿no? Sabemos que el señor, si bien yo aplaudo totalmente la visita, por supuesto, siempre hay que mantener una muy buena relación, eso ya se ha venido diciendo, que no hay que tener una relación de subordinación, sino debe ser un trabajo coordinado y demás, eso ya lo sabemos, el discurso no va a cambiar. Sin embargo, recordemos que exactamente el día o en estos momentos en donde se da la visita del presidente, pues es un contexto electoral importante para Estados Unidos. No sabemos cómo se vayan a llevar a cabo las elecciones, porque desgraciadamente no tenemos hoy certidumbre en nada, ¿no? En el planeta. Probablemente la dinámica cambie, eso no lo sabemos, pero me parece que Trump sí saca una ventaja importante y creo yo que al menos para el voto hispano en territorio americano, sí representa un puñado muy, muy, muy importante de esta fuerza. Ahora, no todos vieron la visita del señor como algo positivo, porque también está el otro discurso, en donde no se le dijo nada, no se le criticó absolutamente nada de lo que ha venido diciendo, de los mensajes que ha dado, tanto en redes sociales y demás, y esta postura que ha tenido desde que tomó el poder y que no la va a dejar en su nuevo mandato, pues estoy cierto de que va a ganar el señor. Ahora, en cuanto a repercusiones, a mí me parece que la visita fue afortunada, sí, pero los resultados deberían de verse en materia de lo que se firmó en el TEMEC, ¿no? Lo demás, y no sé, la aprobación o no que puede tener ya en las miles de encuestas que hemos visto y demás, eso me parece que es irrelevante. Lo importante es ver a partir de aquí qué es lo que se ha ganado y ver si la contraparte, que en este caso sería Estados Unidos, que es el país anfitrión, eh, tiene un buen mensaje a partir de ello, ¿no? Y si el señor, vamos a ver si saca la ventaja que está buscando, a mí me parece que sí, pero la cobertura de los medios me parece, y regresando a lo que acaban de decir ya para cerrar, la cobertura de los medios me parece que sí se le dio un buen de foco, o sea, de hecho a mí también me extrañó la postura que tuvieron los mismos, pero no pasó de ahí, o sea, no señalaron ni las consecuencias, ni los temas que se hablaron, ni demás, únicamente
se dedicaron a decir que tal vez, ¿no? Fue un éxito y demás, y que tal vez le pareció a Trump, pero me parece que habría que irnos más al fondo, y lo que nos resta a nosotros es ver las consecuencias, insisto, en materia económica, intercambio de mercancías, de bienes de consumo y demás. Creo que ahí debieron enfocarse los medios, pero claro, eso no va a suceder, al menos en los medios convencionales. Sí, fue una crítica más cosmética, ¿no? Y digo, también quienes lo vieron como un éxito rotundo, ¿no? Y López Obrador, y qué orgullo y tal. O sea, se enfocaban más en los simbolismos, en ciertas palabras que usó, en el Viva México, ¿no? En los elogios, ¿no? Que se dieron ambos, que en la materia sustantiva, que es la que efectivamente tiene repercusiones, ¿no? En las condiciones materiales de las personas. ¿Tú cómo viste toda esta situación, Karen? Ay, es que es un tema bueno, no es complejo, sino tiene muchísimas aristas. Por una parte está lo de los medios de comunicación, como ya repetimos, sí es un golpeteo, y por decirlo y por enunciarlo que es un golpeteo mediático que existe, no significa que estés apoyando a López Obrador, porque una vez que tú declaras algo, automáticamente te posicionas, ¿no? Dices, es que están golpeando a López Obrador, es que lo apoyas, es que no significa eso, significa señalar que existe y señalar que ese golpeteo, como todos estamos de acuerdo, es porque esas personas responden a intereses que se ven amenazados. Eso es claro, y eso no nos debe de quedar ninguna duda, se esté de acuerdo o no con López Obrador. Se le debe de cuestionar a López Obrador y se le debe de criticar muy duro, porque la crítica, si no se hace una crítica y se es condescendiente con el gobierno, pues nunca vamos a avanzar, porque precisamente pues se supone que el gobierno trabaja para las personas, y las personas llegaron al poder ahí por el poder de las personas, y son nosotros quienes debemos de exigir, y una forma también de exigirle es sí criticarlo, pero que sea una crítica que te lleve a algo, porque por ejemplo a mí lo que me molesta muchísimo que hacen la López Obrador, la verdad es que se metan con su hijo, o sea, este comentario tan pues sí es ofensivo, ¿no? Que le digan chocoflan, o sea, se te puede ir la risa porque, pues sí, digo, pues somos seres humanos y te puede dar risa esa palabra, pero hay que ver, la verdad es que ya hablando seriamente, a mí me parece muy bajo, muy, muy bajo, que a cualquier persona ataques a esa persona por sus hijos o por su familia. Me parece vil, me parece, la verdad, como muy, muy, muy bajo, que la oposición tenga que recurrir a un niño que, o sea, lo único malo, si quieren decirle así, digo, bueno, es que ella ha tenido como padre, pues a una figura pública, a un político, a un servidor público, al presidente, ¿no? Entonces, a mí me parece súper bajo que utilicen estas herramientas. Una, por una parte, que lo utilicen para golpear, que la gente se ensañe. Y cuando tú dices, es que ¿por qué se ensañan con el niño? Te van a sacar el siguiente argumento. Es que cuando criticaban a las hijas de Peña Nieto, es que ninguna de las dos estuvo bien. O sea, no te digo, se entiende por qué se criticaba a las hijas de Peña Nieto, ¿no? Y a la Gobieta, porque despilfarraban dinero, porque la ostentosidad que hacían de sus vestidos carísimos, carísimos, era obvio, pero tampoco era correcto pues meterse como con menores de edad. Eso es lo que yo pienso, que a un político, una figura pública, un servidor público se le debe de exigir, pero se le debe de exigir en el rendimiento de cuentas de su trabajo. A mí también se me hizo bajísimo lo que hicieron con López-Gatell cuando le dijeron que su niño lo llevaron a de hecho, Una conferencia. una conferencia así, le dijo, es que usted trajo a su hijo, de un güey creo, y que también dijo, ¿no cree que está dando un mal ejemplo? Entonces, meterte con tu hijo, y él sí fue muy claro, una cosa es la figura pública, la esfera familiar es muy independiente, porque él tiene que responder por su trabajo como servidor público, porque eso es a lo que nos debe dar explicaciones. Lo que haga con su núcleo familiar, claro que sí afecta porque es opinión pública, porque evidentemente todo va a ir unido, pero yo creo que se me hace como muy bajo, y hay que tener mucho criterio en que también no lo creo correcto, y no creo que deba de ser ahí donde se le debe de criticar a López Obrador. Y la gente lo critica, y los medios y otras figuras públicas y otras figuras políticas lo critican. A veces siento que nada más es porque lo quieren ver fallar. Así, o sea, yo quiero que López Obrador falle, que se vaya a la chingada, no me importa, México me vale, la población no me interesa. Yo lo quiero ver fallar para decir, te lo dije. Es como solamente quiero que eso pase
para reafirmar mi punto. O sea, no les importa, o sea, es como también decían, es que quieren ver las imágenes tan devastadoras que vimos ahorita con la pandemia en Italia o en otros países sumamente lamentables, pero querer verlas en nuestro país, o sea, ¿quieres ver eso para validar un punto? Me refiero a que no es la forma correcta en que se le debe de hacer a la crítica a López Obrador. Y aquí lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Que lo critiques no significa que lo odies y que admitamos muchas cosas, como la visita que hubo a Trump, que a mí me pareció buena, no significa que lo estés apoyando al 100%, es relaciones públicas, o sea, es lo que todo el mundo cuando decía, es que no va a viajar, ¿por qué no va a viajar? Es que ahora sí va a viajar al extranjero, ay, ¿por qué ahora siempre sí? Pues es que evidentemente los países, eso es parte de las relaciones diplomáticas, de las relaciones exteriores, los países, los representantes de Estado se juntan, tienen que llegar a acuerdos, tienen que haber visitas, pues porque es parte de la chamba del presidente. Y al final del día, sí, claro, obvio, entonces al final del día, es que no, ¿por qué no le dijo sus verdades? Pues porque existe algo que se llama trato diplomático, porque existen formas, o sea, al final del día, ¿no? Sí, quisiéramos que le aventara la madre a Trump, pero vaya, existen protocolos, existen formas para hacerlo. Entonces, pues, ese es el lenguaje institucionalizado hasta cierto punto de cómo se expresa. A mí me parece que lo hizo bien. Fue muy terso, fue como muy suavecito, como que pasó bien la prueba, como que no hubo mayor cosa. Sí, criticable que no tuvo mayor presencia femenina y que sí, en eso sí también coincido, que no tuvo un gabinete a lo mejor más grande. No sé cómo lo habrán determinado, cuántas personas pueden acompañarlos, pero en general estuvo bien, pero la gente quiere ver arder el mundo, quiere que le grite en ese momento a Trump y que le diga a ese güey, o sea, no es la forma en cómo, porque tienes que ser negociador, es un presidente, tiene una chamba bien cabrona, digo, yo la neta, yo me imagino, o sea, toda la responsabilidad que llevas como figura del Estado, no puedes darte esos arrebatos, debes tener cabeza fría, seguir un protocolo, porque lo marcan, o sea, no es como que llegas y haces lo que quieres, ¿no? Sino cada paso está marcado. Entonces, me parece que al final del día lo que pasó con Trump estuvo bien, la visita. El golpeteo ahorita mediático, no sé, lo de Ciro como, no sé, como que siento que ahí hubo error en la Matrix, ¿no? Porque pues mucho golpeteo después lo elogiaba, no sé qué piensen ustedes al respecto. A mí me pareció que porque era su jefe, es lo que les estaba comentando el otro día, ¿no? Que responde que pues le han de haber hecho ahí un comentario, no sé qué piensan ustedes. Pues, digo, o sea, sobre las visitas de López Obrador, pero no habla inglés, Karen, ¿cómo puedes decir que es exitoso si el señor habló en español? ¿Cómo nos va a representar en el exterior, no? Yo Sin sé, bronca, ¿no? Te pones tu sí, no, claro. audífonito y ya, bronca. Sí, 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 no, pero digo, o sea, me hacían muchas gracias esos comentarios que decían, Ah, qué sí, sí. vergüenza de López Obrador, ¿cómo va a ir al extranjero si no habla inglés? Y qué pena que alguien hable español en la casa, o sea, como esta, Qué ¿no? vergüenza. Subordinación, malinchismo, no sé cómo llamarlo estructural que está en la psique de muchas personas, ¿no? O sea, el presidente solo puede ser digamos, un Ricardo Anaya, ¿no? O sea, blanquito, ¿no? Bien, habla Exacto. bien, bien educado, ¿no? En las escuelas correctas, ¿no? O sea, o sea, la historia lo demuestra al revés, ¿no? O sea, el mejor presidente en la historia de Brasil no habla inglés. El mejor Ujú. presidente en la historia de Bolivia, que le acaban de hacer un golpe de estado, tampoco habla inglés, ¿no? Digo, López Obrador todavía no es el mejor presidente de la historia que hemos tenido, pero el punto es que no necesitas tener esa credencial, ¿no? Los puntos correctos, sino la política pública correcta y los intereses correctos y alineados, ¿no? Ujú. La ideología y una visión correcta para representar con dignidad. Sobre el impacto que pueda tener en Estados Unidos, la verdad, o sea, yo creo que es muy poco o cero. Yo ahí sí estaría en desacuerdo con Gustavo, igual él tiene otras métricas u otros datos, pero honestamente, o sea, yo que sigo las noticias todos los días en Estados Unidos no lo vi ni mencionado, o mencionado ahí como de pasada. O sea, la única repercusión Ujú. fue por ahí un tuit de Joe Biden que o sea, aludió, ¿no? Recordó lo Sí, que dijo Trump y que él lo haría de manera más digna, pero, o sea, el ciclo noticioso, el ciclo mediático en las últimas semanas, por lo menos semana y media, hasta la fecha, es que Trump quiere abrir las escuelas, ¿no? En octubre.
y hoy amenazó con quitarles financiamiento a las escuelas que no abran cuando él quiere que abran, en medio de la pandemia y en medio de toda esta cuestión. Y digo, y está la elección, y está el libro de su sobrina que sacó. Entonces, o sea, como que no me queda claro que la visita de Obrador haya sido, que pueda inclinar siquiera tantito la balanza en los Estados Unidos. Pero acá sí, digamos, fue un golpe mediático por lo bien que salió dentro de lo que cabe. O sea, a mí Sí. la visita se me hizo innecesaria en este momento, porque además, o sea, no es un evento trilateral que ya estaba planeado. Es un evento que buscó México que fuera trilateral y no lo fue. Terminó siendo una visita bilateral. Y México lo buscó además, o sea, la Casa Blanca no lo convocó, o sea, ahí habría otros argumentos para decir, bueno, o sea, te vas a negar a una visita a tu principal socio comercial, no en un momento que te necesita, tal, pero México lo buscó. Entonces, o sea, también se me hizo innecesario hacerlo en este momento, también por la cuestión electoral que menciona Gus, pero ya que lo hiciste, pues creo que salió bien. O sea, existía el Sí, riesgo, sobre todo si hubiera habido sesión de preguntas y respuestas por parte de la Casa Blanca, ahí sí creo que hubiera habido un riesgo grave de que Trump hubiera dicho alguna barbaridad, de que López Obrador no le hubiera respondido, o sea, algún conflicto ahí que al final no se dio por esa decisión ejecutiva, no necesariamente por Obrador, sino porque ahorita la Casa Blanca no está respondiendo preguntas de nada. Tiene su vocera, ¿no? Ahí está, y su secretaria de Educación, también Betsy DeVos, pero un mensaje del presidente no está dando, no está respondiendo preguntas de la prensa, antes y después de López Obrador. Em, pero bueno, digo, no sé si de todo esto tienes algo más que añadir, David. Sí, contextualizando un poco lo que decía Karen y lo que decías tú acerca de este golpeteo que se da de que si se hace bien o si se hace mal, eh, creo que nosotros siendo congruentes, yo muchas veces he señalado que si algo hizo muy bien el priismo en su existencia prehistórica, fue la pulcritud con la que llevaron siempre su política exterior. Y esto o sea, esto lo saco a relucir porque México tiene una historia, una tradición diplomática muy amplia, caracterizada por sus buenas relaciones, por su cooperación, Por su por la manera en la congruencia, ¿no? que, perdón, Congruencia, digo, también, con sí, los principios de sí, política exterior. muy congruente siempre. Bueno, la política exterior dio un premio Nobel de la Paz. La política exterior priista, ¿eh? Sí, sí. Y asumir que esto se tiene que interrumpir nada más porque ellos eran priistas y que López Obrador tiene que tomar una postura más radical y decirle en su cara señalamientos a Trump, ya sean ofensivos o bueno, defensivos si quieren, pues creo que se sale bastante del contexto y esperar o suponer que esto iba a suceder y que como no sucedió fue un fracaso por no decirle en su cara a este señor lo que se le tenía que decir, pues me parece también una pérdida de tiempo de parte de los medios, cuando por el contrario, creo que el discurso estuvo bastante limitado, donde finaliza diciendo Viva México, pero en términos generales eh, se establecen propuestas de cooperación y de amistad, ¿sí? De una relación más fraternal, bastante sólidas. Faltó hablar de un montón de cosas, pero incluso creo que Trump quedó convencido con lo que decía López Obrador. Y si algo tiene López Obrador es que sabe un chingo de historia y sabe cómo abordarla. Y la abordó para mí parecer la abordó de la manera correcta, en el momento correcto, con las personas correctas. Y creo que esto evitó que Trump tomara esas posturas así medio torpes, si quieren, como cuando vino a México y en la cara de Peña Nieto le dijo que a él le gustaba usar la violencia en Los Pinos. Eh, a diferencia de ese tipo de discursos, pues en términos generales pues salió bien. Es verdad que faltó más presencia femenina, es verdad que la visita fue muy corta y quizás hasta improductiva, pero en términos generales sí salió bien. Y si con eso fue suficiente para que se elogiara el desempeño de esta visita, que además hay que decir que no se gastaron los millones ni se fueron en el avión presidencial, que nada más de echarle la gasolina, pues ya te gastaste eh, lo que costó este viaje en un avión comercial un chingo de más veces. Creo que más allá de eso, se tiene que rescatar por la cordialidad y el éxito mediano o minúsculo, pero éxito a final de cuentas, de esta visita en la que, bueno, ya vimos que Ciro lo palomeó, ya vimos que Reforma lo palomeó,
Y habrá que ver, ¿no? De qué otra manera falla este pronóstico pues de fracasar en el intento de hacer algo. Porque además también lo mencionó. Querían que nos peleáramos y no nos peleamos. Y me gusta que haya un poco de autocrítica, si es que se le puede llamar autocrítica, pero yo lo quiero dejar hasta ahí y me quiero recurrir a más evidencia y a más pruebas en el futuro para saber frente a qué tipo de oposición estamos, a qué tipo de oposición mediática estamos, ¿no? Pues sí, digo, o sea, a mí, digo, o sea, no me queda claro que esta nueva y nuevas intervenciones por parte de los que tradicionalmente son opositores sean una tendencia, pero pues sí, digo, habrá que ver qué impacto tiene, ¿no? Digo, nada más para cerrar el comentario, de los integrantes, ¿no? Algunos medio oscuros que le acompañaron. O sea, estos personajes que le acompañan no son los 10 más ricos del país, no son una muestra representativa de diferentes industrias, porque, o sea, si vas a representar a México en el exterior, pues por lo menos tendrías que llevar a alguien del sector agroalimentario, ¿no? Que es de las principales actividades exportadoras del país. Digo, fue su compadre, ¿no? Del El textil. compadre de López Obrador, el compadre este del papel, ¿no? Que ganó una licitación y después la rechazó y todo este embrollo que hubo, ahí estuvo. O sea, este tipo no está probablemente ni en los 25 primeros personas no más ricas del país, pero pues ahí está porque después cuate, ¿no? El compadre de López Obrador. Pues sí, digo, en realidad lo que a mí más me interesa no es o sea, las repercusiones materiales del Tratado de Libre Comercio, que tampoco me queda claro que sea mucho mejor que el anterior. Entonces, están estas cuestiones de los paneles, ¿no? Que antes no estaban. Se quitó la parte de integración energética y bueno, se rescata de cierta forma la soberanía energética del país, pero sigue habiendo una subordinación completa. Ellos nos seguirán viendo, ¿no? Los Estados Unidos como maquiladora, no como que lo que aportamos es mano de obra calificada y barata, ¿no? Ujú. Digo, o sea, no me queda claro que esto pueda ser un detonador de industrias, o sea, como tal, porque la maquila te da trabajos, pero no te da industria, no te da desarrollo tecnológico. Y, o sea, en medio ambiente tampoco me queda claro que sea un salto, ¿no? Cuántico en términos de atender el problema existencial que enfrenta el mundo. Entonces, no sé, o sea, la verdad soy bastante escéptico de los beneficios materiales de este tratado, pero habrá que verlo, ¿no? Y los comentaremos también por acá. No sé si tengas algo más que comentar, Gustavo. No, yo justamente estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. O sea, ellos nos ven únicamente como una gran fábrica de gente que trabaja bien, barata, la mano de obra y que estamos medianamente calificados. Eso no crea un ciclo de desarrollo importante. Eh, Como lo dije hace un momento, esperemos que la relación de subordinación pueda transformarse con el paso de los días. Lo veo bastante complicado porque no va a ser de un día para otro, por supuesto. Igual ni siquiera sé si nosotros lo veamos, sinceramente, pero me parece que al menos estar dentro de una zona de libre comercio te pone en el mapa. Y creo que, o espero más bien que esto sea un buen comienzo. Ya tenemos la herencia, ¿no? Del Telecán y demás, el cual fue suplantado por pero nuevamente diremos que ojalá sea un buen inicio. Pues sí. No sé si quieran comentar algo más al respecto, porque yo traigo un tema que me gustaría platicar. No sé si vieron la conferencia vespertina de López Gatell el viernes, donde cambia un poco el tono y advierte los riesgos potenciales de posibles y ya de algunos materiales o puntos que se están dando en algunas ciudades importantes del país, como Cancún, que se pensaba que ya iba para abajo. Bueno, y la evidencia te decía que ya iba para abajo, pero hicieron una reapertura demasiado apresurada, poco controlada. Y, y bueno, o sea, hay un repunte ya, o sea, hay evidencia de repunte en las últimas 2 semanas. Y a mí lo que me llamó la atención y algo que le he querido preguntar, pero no se ha podido por temas de tiempo, o sea, hoy, por ejemplo, no hubieron ni siquiera preguntas, ¿no? Presentaron
la cuestión de en todo el país y ya se acabó. Entonces han estado reduciendo, no sé si deliberadamente, el tema de las preguntas, pero o sea, lo que me gustaría saber es si, porque en esta plática que dio el viernes, en esta presentación, al inicio se refirió, no sé si se acuerdan, este acuerdo que el gobierno federal puso en la mesa a partir de la entrada en vigor, de la entrada de actividades del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, y que no todas las entidades federativas se adhirieron. De hecho, todos los de la oposición, o sea, que todos los que no son Morena, dijeron que no. Ya sean del PRD, no como en Michoacán, ya sean PRI, PAN, o sea, lo que no sea Morena, no se adhirieron. Eh, y en este sentido, él, digo, tampoco tenemos nuevo semáforo porque dijo que hay inconsistencias, ¿no? De algunos de los estados Sí, y que se metieron a verificar datos y que no coincidían y que en estos días estaban resolviendo esa cuestión. Entonces, no sé, o sea, a mí me queda con la idea de que necesitamos un sistema nacional de salud. O sea, no podemos seguir teniéndolo fragmentado como lo tenemos. O sea, no podemos tener 32 entidades haciendo lo que cada una crea que es correcto para ese momento. O sea, sí se necesita un input regional y una implementación regional, pero la coordinación de acciones, por ejemplo, me viene a la mente que Alfaro, en Jalisco, gastó una millonada en pruebas rápidas, ¿no? Por ejemplo, y las está haciendo de forma masiva. Cuando se ha dicho una, dos, ¿no? 10, 20, 30 veces que las pruebas rápidas son poco confiables. O sea, la confiabilidad es como de 30 a 60%. O sea, es casi echar un volado para ver si tienes COVID o no. Entonces, no gastes tu lana en eso. O sea, eso podrían ser brigadas de atención, ¿no? Por lo que está en la Ciudad de México, podría ser un programa más integral, o sea, podrías hacer otra cosa con esos Podría ser equipo miles médico. de millones de pesos, exacto. exactamente, que estás desperdiciando en temas que no sirven, cabrón. Y que probablemente, digo, de esto no estoy seguro, esto es una conjetura, o sea, la gente que ha estado empujando más por las pruebas rápidas es gente que o está directamente involucrada o tiene nexos con las industrias farmacéuticas, ¿no? Que las producen y las venden y las distribuyen. No sé quién de ustedes quiera empezar comentando al respecto. Por ahí escuché No, a yo Karen. sí quisiera, sí, yo sí Dale, Karen. quisiera como opinar al respecto y viene mucho con lo que yo comentaba hace ratito, de a veces la oposición, para querer probar su punto y querer demostrar que ellos tenían razón, quieren ver fallar. Y eso es peligrosísimo, eso es peligroso porque te llevas en las patas a todo el mundo. Y esto es una prueba real de lo que está pasando, que a la oposición no le interesa a México. Lo que menos le importa es México, lo que menos le importa es la brecha de desigualdad, la brecha de pobreza, la pauperización de todos los sistemas que conforman el Estado. Ellos a los que les interesa es demostrar que López Obrador lo hizo mal. Y a veces, y a mí sí, me da la impresión y me gustaría como a veces platicar con alguien de la oposición de es tu odio hacia López Obrador, muy válido, si quieres odialo, a mí digo, por nosotros, pues está bien, tuitea que lo odias, así no, hazlo y lo que tú quieras. El punto es que si ese odio te lleva a mal, no sé, odio, lo que sea, no lo entiendo. Sí. Aversión No o te lleva, como sea. sí, o sea, digo, de verdad, con tal de tanto lo odias, eres capaz de que, porque hay gente que lo celebra, y eso a mí me parece tristísimo que estés celebrando una situación súper mal, o sea, en general. Debes entender que no existe, bueno, esa gente me gustaría que entendiera que no existe una vacuna, que cualquier estrategia se va rectificando con el tiempo, que los datos son nuevos, que es una enfermedad, que no se tienen suficientes información para la toma de decisiones que quisiéramos tener como una bolita mágica y saber. El gobierno puede hacerlo mejor, sí, claro, porque toda acción es perfectible, pero yo creo que a veces quieren que les vaya mal solamente para justificar, es que López Obrador lo está haciendo mal y sacarlo del poder. Es eso, no, pero no veo que les interese que esté haciendo, que realmente salgamos todos de la pandemia y que realmente los sistemas de salud estén bien. No les interesa. Y se les ha dicho una y otra y otra y otra vez, el cubrebocas solo sirve como una medida auxiliar. Sí, 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 y solo sí se utiliza en las condiciones en las que dice, porque si no, esa cosa que te llevas a la boca va a ser una fuente de contagio. Se ha dicho lo de las pruebas rápidas 1,000,000 veces, pero la gente creo que sigue como empeñada en querer ver lo que quiere
y no tener esa razón solamente porque tu prejuicio, porque quieres que el gobierno falle, y querer que el gobierno falle es peligrosísimo. Creo que ahí lo que menos te importa es el país, lo que te importa a ti es justificar tu punto, y a mí eso me parece como detestable, ¿no? Porque yo creo que es lo que quieren, ¿no? O sea, quieren que de verdad las calles verlas con miles de muertos, no sé, siento que a veces eso es lo que piensan. Entonces, la parte de los que no se adhirieron a lo del INSAB y todo, la oposición, siento que a veces nada más son ganas de joder, de verdad. No puedo entenderlo de otra forma. Porque si fueses una federación donde todos tus estados están unidos y tienen una misma política de salud unificada, pues sería lo ideal, porque todos actuarían bajo los mismos parámetros, todos seguirían lo mismo. Pero bueno, vivimos en una federación y pues cada estado es libre de hacer lo que quiera, pero la verdad es que en este afán de llevarle como fuerzas la contra al gobierno, están mal. Por ejemplo, yo no le veo sentido que el PAN quiera meterle creo que van a llevar una queja, ¿no? El PAN, el PRD y todos la oposición, a la OMS para culpar a Gatell, ¿no? No sé Sí, si lo escucharon. Sí. ya lo habían dicho antes. Ya le habían llevado, ¿no? Ajá, Creo. Bueno, pero lo volvieron a, como que Doctor Muerte, creo que le llamaban y todo, por su incompetencia. ¿Y por qué no diriges tus esfuerzos? O sea, en vez de estar como lo que pasó con la Lady Güera o esta señora que la acusaba de sexista, Sí, la ¿por qué no senadora. ocupas? Ajá, ¿por qué no diriges esos esfuerzos en algo productivo, algo que realmente nos ayude en la pandemia? Porque acusar a Gatell, pues, o sea, me parece como superfluo en estos momentos. ¿Qué ganas? O sea, ¿qué se gana como a nivel población? ¿Qué gano yo? Que pongan a otro servidor público, claro, pero ¿qué ganamos en realidad? ¿A cuál? Entonces, sí, pues ¿a quién? Ajá, exacto, o sea, si Al alguien doctor que tiene, Alomía. sí, o sea, dices, ándale, pues no sé, a mí me parece que nada más es como muy tristísimo que nos estén dirigiendo todos esos recursos humanos, incluso el esfuerzo de estar haciendo todo esto de juntar a la oposición para llevar esta queja, pues ¿por qué no lo utilizas en otra cosa más productiva? Porque pues de esto no vamos a salir pronto, de esto no se va a salir pronto si realmente si también hay corresponsabilidad, y eso incluye todos los ámbitos, el ámbito personal, yo como individuo, ¿qué hago? Yo como gobierno federal, gobierno municipal, gobierno estatal, ¿qué estoy haciendo? Empresa, pero si todos estamos jalando agua para nuestro molino, pues esto nunca va a salir, y van a haber rebrotes y se viene lo de la influencia y nunca vamos a salir. Pero es porque cada quien jala hacia su interés. Quieren en el 2021 ya sacar a Morena. Entonces, esto tiene una razón electoral, una razón política. Lo que menos les importa es la salud. Sí, totalmente. Yo nada más para hacer como un asterisco en todo lo que dijiste. El sistema de salud hoy sí es federalizado, pero no siempre fue así. O sea, Sí, y sí. no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Esto es una reforma del 97, es decir, el sistema que tenemos federalizado es relativamente joven y bien se podría revertir, ¿no? Y es más, o sea, yo diría que en este caso de emergencia se tendría que revertir. Y Sí. más aún, o sea, si necesitas echar mano de la infraestructura privada, ¿sabes qué? Pues con permiso, cabrón, ¿no? O sea, Sí, perdón de la molestia, pero vamos a tener que nacionalizar sus recursos, por lo menos por la duración de esta crisis, ¿no? Ya después vemos exacto. toda una compensación y ya vemos cómo nos arreglamos. Pero, o sea, y nada más hacer el enfoque, ¿no? O sea, lo que la gente quiere es soluciones, ¿no? Es estar lo más seguro posible y que se controle lo de la pandemia. O sea, creo que es efectivamente esto de echarse la bolita, no hay quién culpa a quién, y que el doctor muerte, y que los ineptos, y que usted no sirve, y que ahora nos echó la culpa, o sea, eso es totalmente improductivo y contrario a una búsqueda de soluciones palpables, ¿no? Para mitigar los efectos de la pandemia. No sé si quieres decir algo, David, estabas como muy participativo por ahí. Sí, mira, uno de los efectos, si se le puede llamar así, del federalismo es precisamente que al delegarle las funciones a organismos inferiores al Estado, es decir, los estados, existe el riesgo de que ese representante popular, o sea, el gobernador, emita sus propias posturas diferentes a las de pues, la federación.
Bueno, hay 7, creo que tiene un nombre, ¿no? Esta coalición de 7 gobernadores panistas que evidentemente carecen de principios técnicos y científicos para determinar una postura respecto del, del ciclo epidemiológico, como lo llama Gatell. Y efectivamente, bueno, como nosotros vimos en YouTube un video donde las pruebas rápidas disminuyen el contagio y rompen la cadena de contagio, pues las aplicamos. Contrario a las recomendaciones del experto. Suponer que Javier Corral, suponer que Enrique Alfaro, sobre todo, tiene la capacidad de discernir para poder aplicar políticas públicas en favor de la disminución del contagio o la implementación en materia de salud que ya está homologada, como lo dices, a nivel federal, pues resulta improductivo porque no pueden. ¿Sí? Entonces, este grupo desalineado de gobernadores, al tomar sus propias posturas, pone en riesgo la estructura en materia de salud que ya existe. Y entonces viene esta confrontación política innecesaria, infértil, donde, bueno, y es lo que dice Karen, la oposición quiere tener la razón a costa de lo que sea, incluso pasándole por encima en materia económica y de salud a su propia población. Ya lo dijiste, hasta donde yo me quedé, Alfaro llevaba 6,000 millones de pesos gastados, ¿sí? Por este problema de la pandemia. Ujú. Y quizá tenga menos contagios, pero bueno, ¿y luego quién va a pagar esos 6,000? Cuando se podían aplicar otro tipo de medidas recomendadas, ¿sí? Por quienes saben del tema. Enrique Alfaro, me parece que es ingeniero, el señor no es epidemiólogo ni es médico. Las medidas que se sugieren desde el centro, desde la capital del país, donde están concentrados los poderes y las organizaciones como la de salud, no es que no funcionen, es que no se aplican. La responsabilidad, la responsabilidad personal es la que nos va a llevar, ¿sí? Al aplanamiento de la curva y no una confrontación política como la que buscan estos señores que proponen que se revise el federalismo para que obtengan más recursos, ¿sí? Donde se pide bueno, lo que quedó del INSABI se aplique, pero bajo sus medidas y con el control del presupuesto de ellos, no de la federación. Es porque Sí, o sea, nada esa más pásame la lana, ¿no? O sea, es la tú pásame disputa, la lana sí, y yo me hago cargo. esa es la disputa real. Esa es la disputa real que no se menciona. Sí, entonces, desgraciadamente, este choque político, bueno, de ellos, de allá para acá, es lo que ha ocasionado que, como lo decía Gatell, además, que hay números que no son confiables en cuanto a las cifras de contagios, que incluso pueden estar alterados, y que por eso no se puede tener un control, no podemos orientar el control de este problema de un modo correcto, porque no sabemos frente a qué estamos, no sabemos realmente qué está pasando en Jalisco, qué está pasando en Guanajuato, qué está pasando en Chihuahua en este momento, ¿no? Porque quizá los números, o sea, no confiamos en sus números, él lo dijo en otras palabras, pues más diplomáticas, pero esa es la realidad. Pues sí. Después de este problema, viene la carga social, eh, el escrutinio al que se tiene que someter, por ejemplo, a López Gatell. eh, bueno, por ejemplo, o sea, o sea, no sé en qué cabeza cabe que este grupo de gobernadores se organicen para acusar a Gatell en la OMS, porque la OMS no es un tribunal. O sea, fueron de chismosos nada más, porque pues, Pues yo sí. hasta donde sea la OMC no emite, pues probablemente emite recomendaciones, pero no emite sentencias. No, no son vinculantes. No sé, Nada de lo que diga es vinculante. En no sé absoluto. qué se busque, no sé qué se busque. O sea, sí se ignora qué es la OMS para empezar, ¿no? Sí lo Pues sí. ignoran, no saben cuál es la función de este organismo internacional, conciliador además. Eh, Sí, pero sí creo quieren los recursos, ¿no? Del INSABI. pero si quieren los recursos Oh, del INSS, exactamente. Creo que falla la oposición, creo que una oposición bien establecida, clara, con sugerencias, no sé si positivas, pero constructivas, es necesaria en cualquier escenario político de cualquier país, pero bueno, estamos frente a un grupo de opositor que lo que busca es algo material a su favor, que es los recursos, ¿no? El aumento de los recursos. Lo dijeron en el pasado. La federación no nos da lo que nos corresponde. Ahora resulta, pero cuando Calderón era presidente, pues nunca nadie se quejó, ¿no? Y ahí sí repartía con Sí, no. ahí sí había desvíos, ahí sí Y jamás se Videgaray, pidió ¿no? La jamás se operación pidió Zafiro que se está investigando ahorita. que se fiscalizara. A Duarte le depositaron 2 veces.
en el prismo porque se gastaron la lana que el gobierno. No es que no les A los alcance, Duartes. no se Pues transporta. todos los Los hospitales que Duartes, dejaron, que eran Claro. 30 y tantos hospitales. Cascarones. ¿qué decir Ujú. exactamente de los hospitales que se abandonó? En Querétaro había un hospital que cuando comenzó esta gestión del presidente se señaló, ese hospital costó más de lo que se señaló y estaba abandonado, está vacío, ¿no? Y si ese hospital estuviera trabajando conforme a lo establecido, conforme a las reglas claras del juego, donde yo te doy la lana, tú le inviertes, hay médicos y hay un hospital funcionando, no tendríamos este problema tan grave, por decir de Querétaro. No sabemos, a mí me parece que Corral es un tipo decente que le gusta meter las manos al fuego y hacerse cargo y hacerse responsable de lo que pasa. Corral y agarrado con pincitas, los demás no. Guanajuato es un matadero ahorita, Jalisco no se diga, creo que Alfaro, lo voy a decir quizá de un modo irresponsable, pero creo que corresponde más a intereses del narco que realmente Sí. a un político preocupado por la sociedad tapatía o jalisciense. No sé, o sea, este pedo no va a acabar pronto porque esos cabrones lo que buscan es la confrontación y es el caer por el caer. Esa es la realidad política de México, ¿no? Me gustaría hablar de la lista de opositores proponen soluciones chingonas en lo económico, en lo social, en lo médico, en lo académico, en lo científico, pero yo no la conozco, nadie la ha presentado porque no la hay, ¿no? La lista de los frena, hay comediantes, ¿no? Imagínate. Entonces, o sea, ese es mi punto, ¿no? Lo quiero dejar hasta ahí, pero porque es muy largo, pero esa es la realidad. Eso es a lo que López Gatell se tiene que enfrentar día con día. Pues sí, digo, y tristemente se saca el oxígeno de la conversación y se usa en este tipo de querellas y dimes y diretes y se atiende poco lo sustantivo, ¿no? Gustavo, no sé si tengas algo que decir, ¿no? Ya para ir cerrando esta bonita edición del podcast. Pues básicamente yo solo quisiera hacer un pequeño comentario sobre Alfaro, y es que todas las oportunidades que él aprovecha para contradecir al presidente, para criticar a López Gatell y en sí a todo el gabinete que actualmente se encuentra en el gobierno, tiene únicamente, yo diría, de manera exclusiva, ¿no? Fines políticos, ¿no? Sabemos que el tipo, el siguiente presidente, ¿no? Está preparando su campaña ya. Exacto, ya Ujú, se ujú. está midiendo la banda presidencial y la chingada. Entonces, a mí el tipo se me hace totalmente deleznable, porque ustedes ya comentaban, ¿no? El trabajo confederado que se debe de llevar a cabo, sobre todo en estas situaciones de emergencia. El tipo pareciera que busca la independencia del Estado y trata de resaltar todas las virtudes que su gobierno o en materia de pandemia ha llevado a cabo, cuando sabemos que Guadalajara también si bien es uno de los estados que ha salido mejor librado de este desmadre, no está absolutamente alejado de la situación. De hecho, en todo el país todavía vivimos un periodo complicado, y ya lo comentó Quiroga, los rebrotes se está haciendo cada vez se están viendo más comunes, no solamente aquí en México, en mismo Italia, en Estados Unidos. O sea, este desmadre no va a acabar hoy, y si el trabajo entre los gobernadores y la oposición en sí, ¿no? Medios de comunicación, golpeadores y demás, sigue siendo, oye, es que este güey, tenemos que primero, hay que cuidar a la gente. Este es un mentiroso, mira el cubrebocas, mira, no lo está usando, ahora sí. Estar tratando, o más bien golpear de esa manera, me parece infructífero. O sea, es una estupidez. Y ellos mismos que pedían la reactivación económica, pedían un plan de reactivación económica, porque ya les surgía abrir sus empresas, les surgía abrir plazas comerciales, el sector turístico, hablando de Cancún y hablando también de Baja California, que está teniendo un rebrote importante. Ellos mismos lo pidieron y ahora están criticando al señor porque el manejo de la pandemia no es correcto. Entonces, estos tipos están siendo bastante incongruentes en su postura, y me parece que, sin miedo a equivocarme, están siendo bien culeros y bien hipócritas con la población que, en teoría, ellos representan, y que es el cimiento de la riqueza que ellos han venido creando en los últimos años. Deben de entender que esta pandemia va a cambiar
la forma en que vemos la vida. O sea, básicamente es una enfermedad que se va a quedar estacional, y lo sabemos, pero con un contagio exponencial. O sea, básicamente un distanciamiento social que tiene que ver reflejado en la sociedad, al menos de aquí al 2022, tal vez. Me refiero a un distanciamiento intermitente, ¿no? Las aglomeraciones ya no tienen que ser tan comunes. Los mismos empresarios de conciertos y de festivales, lo que ya hablábamos fuera de micrófonos, deben de estar acostumbrados a que este desmadre todo va a cambiar. O sea, es algo sin precedentes. Las cadenas de contagios es algo que no se había visto desde hace mucho tiempo. Lo sabemos, esto es algo histórico. Entonces, el mismo turismo va a cambiar. Todos deben de entender estos tipos que sus negocios no van a volver a ser los mismos. Y si en vez de incentivar a la gente a tomar medidas importantes, recordarles que sí es importante reactivar la industria, la economía en general, para que haya un círculo virtuoso en ese sentido, pues también los tipos están ocupando otro discurso, y el discurso es el discurso golpeador, pero al mismo tiempo están invitando a la gente a que regrese a sus hoteles y demás. Entonces, esto no ayuda en nada, en absolutamente nada, y por tipos como Alfaro, que ya lo criticamos bastante, es que este país está totalmente fragmentado en ese sentido. Gobernadores que toman otro tipo de decisiones, pero exigen recursos, como ya lo han dicho. Entonces, difícilmente, si no estamos todos unidos en ese desmadre y estamos conscientes de que la pandemia no va a terminar en un mes, ¿no? O de que no va a terminar tal vez a final de año, pues desgraciadamente no hay mucho que hacer. Y perdón, y tal vez me van a odiar los de Frena, lo cual no me interesa, pero esa no es culpa ni de Gatell, ni de López Obrador, ni de nadie de este gabinete, la verdad. Entonces, eso es lo que yo quisiera decir. O sea, bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien tenga algo más que comentar o podemos ir cerrando esta bonita edición. Sí, rápido, de un minuto. Creo que hay que estar al pendiente de lo que pasa esta semana, porque López visita Guanajuato y me parece que visita Jalisco. No sé si Jalisco. Colima. ¿cuál es? Esta semana van a estar por allá. Colima. Y seguramente va a haber se va a entrevistar con los gobernadores en turno de esta parte del país. Y eso va a ser muy interesante. Y hay que ver si sale algo, ¿no? Con Cerón y todo ese desmadre. A ver qué pasa. Es enmascarado. Sí, claro. Sí, hay mucho de qué hablar también. Pues muchas gracias, amigos. Ha sido un gusto platicar de nuevo con ustedes. Y muchas gracias a la gente, ¿no? A quienes nos haya escuchado hasta este punto del podcast, ¿no? Siga, comparta, use y recomiende. No sé si quieran pasar por acá sus redes sociales, ¿no? Gustavo. Sí, @drum_tavo, ahí me pueden encontrar en Twitter. Pueden seguir, comentar, mentarme la madre, por supuesto, todo se lee, todo se acepta. Muy bien, Karen, ¿tus redes sociales tienes? Sí, en Instagram y en Twitter soy Colibrí EUX, porque un apodo que me pusieron hace mucho, Colibrí, mis amigos me dicen así, ahí me pueden encontrar. Okay. Ya nada más publico puras cosas de plantitas de la cuarentena, cosas que horneo y cosas así, nada más. Por ahí podemos seguir platicando. ¿No haces críticas al gobierno, Karen? Sí, a veces. Sí, claro. Pero ya ¿Te no ofende, tanto. ¿Te enoja que se critique a tu viejito precioso? No, o sea, me están criticando es necesario. Mi cabecita de algo. Ya no lo dijimos, me lo pueden tocar. Si hoy se fue a comer al Cardenal, al restaurante, nomás cuando ya abra yo voy a ir, ¿verdad? Pero bueno, chicos, hay que sigan que se cuidando en casita, quien pueda quedarse. Si salgan, pues con las medidas, no le hagan caso a los golpeadores. Sabemos que no. Háganle caso a Gatell, por favor. No les hagan caso. No, por favor. Vale. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias, gente, audiencia bonita. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.